Bueno, muy bien, Roberto. Seguimos entonces en Uruguay, Prueba al Mar y Proyección Antártica, ya con la visita en estudios. Usted lo conoció, joven, Sí, yo lo conocí. Es un adelantado. El otro día en la entrevista que tuvimos en el Museo de la Fuerza Aérea Uruguaya, a Aguirre y a Ferrari, que era ingeniero Bueno, de para vuelo. nosotros estoy seguro que para Antonio Ferrari también fue un placer estar contigo ese día y Bueno, muchísimas conversar gracias. de historias viejas, ¿no? No, ¿Cómo historia vieja? Historia, punto. Sí, o sea que historias viejas. Porque estuvimos sacando la cuenta hace más de 30 años. sí, 36 años. Fue en tu adolescencia, ¿verdad, Eduardo? ¿Perdón? En tu adolescencia fue eso. Casi. Mirá, déjame que te haga Un raconto. un cuentito de la edad. Hace años otra vez, cuando tú me llevabas a hacer charlas en las escuelas rurales, en una de ellas había una cantidad de chiquilines muy interesantes, los chiquilines hablaban, y uno me preguntó con qué edad había ido a la Antártida por primera vez. Y cuando le dije que tenía 42 años, el chiquilín puso una cara, hizo una expresión como si estuviera hablando con Zavala, por lo menos. O sea, el pobre chiquilín, eso que tenía ahí adelante era como si ahora nosotros acá aparece Zavala con el gorro de lata y decía: buenas tardes, yo soy el que fundó Montevideo, ¿no? O sea, era una diferencia de tiempo tan grande para un niño de 10 años. Y sí, 11 que tenía, 9, 10 y 11 años también. Y ahora, con la proyección del tiempo que pasó desde... el último vuelo que hice a la Antártida fue en marzo del 92. Así que Marzo del 92. Marzo del 92. ¿Piloteaste los Hércules tuyos? No. Cuando yo me fui, el Hércules estaba llegando. Estaba llegando recién. ¿No es cierto? Que lo traía Daniel Olmedo, el Hércules. Claro. Entonces, y ahí ya me fui, ¿no? Entonces, pero son muchos años. Empecé a sacar la cuenta, tengo que sacar la cuenta con los dedos. Eran muchos años. Es que uno, viste, que de repente uno agarra y dice, parece que fue ayer. Sí. Y bueno, y eso, como el otro día empezamos a conversar contigo y con Ferrari, y parece que no hubiera pasado tanto tiempo, pero es mucho, es una vida, ¿no? Es una vida, Es una vida. Voy a presentarles porque nosotros lo conocemos. ¿Se portó bien Federico en esa charla, Eduardo? ¿Perdón? ¿Se portó bien Federico en esa charla? Sí. ¿Sí, en serio? Perfecto. ¿Y el hombre se portó bien y me contestó? Sí. ¿Sabía algo? ¿Se acordaba de algo? Los dos, tanto él como Ferrari. Lo que pasa es que con Ferrari, como él es mecánico, es ingeniero de vuelo, no sé, es más fácil comunicarnos porque yo también estoy en el palo de la mecánica. Claro. Entonces, por ahí... gestos y uno cuando empieza a decir algo el otro ya sabe a dónde va y todo eso. Entonces con Ferrari la verdad que fue No, Ferrari técnicamente era Ahí excelente, va. era una persona excelente, ¿no? Y lo importante que es de un muy ingeniero. buen nivel, ¿no? Sí. Un ingeniero de vuelo es importantísimo Sí. en un avión. Bueno, vamos a presentar a este gran personaje que no es un dinosaurio, ni es Zavala, es el coronel aviador retirado don Eduardo Aguirre. Ingresó a la Fuerza Aérea Uruguaya en el año 1959 y se retiró en 1996. Su actividad como piloto es sumamente amplia y variada, pero siempre en el área del transporte en aviones multimotores. A través de casi 40 años voló para la Fuerza Aérea, Pluna y la aviación civil comercial, acumulando unas 8.000 horas de vuelo. Alcanzó las calificaciones de piloto comandante, instructor de vuelo de multimotores, piloto de prueba y además obtuvo los brevets civiles C de piloto de línea aérea y B comercial. Realizó una amplia gama de vuelos por las 3 Américas y Europa que lo llevó a haber cruzado los 2 círculos polares, Ártico y Antártico. Fue el comandante del primer vuelo del Uruguay en la Antártida y luego durante los años 1984 y 1992 realizó los vuelos de apoyo a la base científica Antártica Artigas, completando en esa tarea unas 170 horas de vuelo en aviones Fairchild 227 y Fokker 27, nada menos. ¿En el Aviocar no estuviste? No. Porque el Aviocar también estuvo en la Antártida. Sí, hizo algunos vuelos, sí. Cuando nosotros no pudimos ir, fue el Aviocar en un año, me acuerdo que hizo
unos vuelos. ¿El Aviacar es como un Hércules chiquito, puede ser? Para que más o menos la gente Sí, tiene más o menos la misma pinta, ¿no? Y tiene puerta atrás, y son unos avioncitos de carga, muy cómodos, o sea, con mucha versatilidad, ¿no? No, es un avión interesante. Ahora con todo, en esos años, el viajar, volar en los Fairchild, en los Fokker o en el mismo Aviacar hacia una aventura como era el ir a la Antártida era complicado, ¿no? Era una aventura programada. Ahí va. No éramos los cara de loco que que salíamos a ver quién me echaba. Son cara de loco, estaba muy bien programado, muy bien organizado todo, sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo y hasta dónde se podía estirar la piola. Aparte había una preparación monumental, ¿no? O sea, hicieron todo el tema de la instalación de los tanques adicionales de combustible para el vuelo. Claro, también eso. Por eso, hicieron toda una preparación tremenda. Se hizo todo un trabajo de ingeniería muy bueno, dio resultado. El único inconveniente es que nosotros teníamos que estar cambiando combustible por carga. Ahí va. A medida que aumentábamos, teníamos que aumentar la capacidad de estar volando, de horas de vuelo, con más combustible, pero disminuíamos la capacidad de carga, o sea, nos hacía hacer más vuelos, ¿no? Porque los Fairchild, con los tanques normales que lleva un avión, ¿qué autonomía de vuelo podían tener? Y tenía unas 4 horas de vuelo. Unas 4 horas, y se precisaban para llegar a la Antártida 8. Precisábamos por lo menos 6. 6. ¿No? O sea, 6 para llegar, pero si se daba ese... Para ir y volver, ¿no? Daba la posibilidad con 6. Con los tanques de combustible, nosotros, en la teoría, ¿no? Podíamos salir de Punta Arenas, ir hasta la Antártida, hacer 2 aproximaciones en la Antártida, volver a Punta Arenas, hacer 2 aproximaciones de Punta Arenas, ir hasta el alternado, que creo que era Río Gallegos, no me acuerdo exactamente, hacer 2 aproximaciones en el Río Gallegos y ahí se nos terminaba la nuestra. Claro. O sea, sí, pero para que todo eso era prácticamente imposible que pasara. Sí, que se dieran todas las cosas tan negativas, ¿no? Meteorológicamente era prácticamente imposible que todos esos lugares estuvieran tan mal que no se pudiera aterrizar. Claro, en tiempo no habiendo inconveniente, ¿qué llevaba de horas de vuelo de aquí a Punta Arenas y de Punta Arenas hacia el aeródromo? De aquí a Punta Arenas no me acuerdo muy bien porque teníamos que hacer un par de escalas. ¿Ah, sí? ¿No? 1 o 2 escalas, de acuerdo a la carga que se tenía y a las exigencias de dónde entrábamos al país, ¿no? Porque teníamos que hacer aduana en la Argentina en un momento, ¿no? ¿En qué parte? ¿En Bahía Blanca lo hacían? Y hacíamos normalmente en Mar del Plata. Mar del Plata. Los hermanos argentinos nos amolaron la vida alegremente durante muchos años. Nos cambiaban las rutas, los lugares, acordate, nosotros empezamos a ir en el 84, ¿verdad? Y en el 84 todavía tenían bastante no incorporado la guerra de Malvinas. Ajá. Entonces, primero no nos dejaban ir por la costa, teníamos que ir a Bariloche y de Bariloche a Punta Arenas. Después o sea, nos cambiaban, teníamos que hacer Mar del Plata, durante un tiempo hicimos Mar del Plata para entrar, después Bahía Blanca o Comodoro Rivadavia, y otras veces nos hacían ir por Trelew, o sea, porque no nos dejaban pasar por la costa, como si 2 años después de la guerra íbamos a ver alguna cosa rara, ¿no? Entonces, nos fueron cambiando con el tiempo. Claro. Pero más o menos, y debíamos poner unas 3 horas para llegar a Punta Arenas, y después de Punta Arenas a March, son 3 horas también, 2 horas y pico, 3 horas, en números redondos, unas 3 horas para llegar, ¿no? Claro. Ese cruce, digamos, sobre el mar, sobre el estrecho, ¿no? Tú dijiste al principio de esta charla de que era una aventura programada. Sí. ¿Cómo se fue programando esa primera misión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que era el puntapié inicial de nuestra historia en presencia en la Antártida? Claro.
Hubo gente que impulsó mucho esto de hace muchísimos años, claro. ¿no? Muso, que es más que conocido, y Aita. Don Roque Aita. Don Roque Aita, ¿no? Impulsaron esto y al final, allá por los años 82, 83, Aita consiguió que esto llegara, digamos, de una forma interinstitucional y que fuera tomado como un hito en el país. Y primero se hizo que fue Aita con Gadea al Polo Sur. El Polo Sur en el 82. Sí. En el 82, eso fue un mojón, y después se decidió a ver cómo podía ser para llegar al Uruguay, a la Antártida. O sea, en aquel momento un barco que era la primera solución y más lógica, no había ninguna capacidad para ir, y la otra fue entonces poder llegar en avión. En el 83 se tomó la decisión de que fuéramos en avión, y ahí la programación bajó y llegó a la base 1 y a nosotros que estábamos ahí. Se decidió por el 572, porque tenía que ser un Fairchild, porque el Fairchild tenía las mejores características, porque era un avión que tenía puerta de carga y piso reforzado, ¿no? Entonces, pero había que adaptarlo a una cantidad de cosas más para poder hacer lo que hablamos hoy de todo aquel vuelo redondo, ¿no? Claro, con seguridad. Claro. Entonces, pero hablábamos el otro día de eso. La primera directiva que nos dieron era que hiciéramos todo, pero que no podíamos gastar un peso. Qué raro. Cosa normal, ¿no? O sea, en Uruguay eso es rarísimo. Claro, después que exigiéramos el máximo de seguridad, que era también de cajón, porque éramos lógica. Éramos buenos profesionales, ¿no? Entonces no íbamos a hacer ninguna locura. Y bueno, y así empezó la historia, ¿no? Empezaron a estudiar en ingeniería la posibilidad de agrandarle la autonomía. Se hizo, entre las fotos que te traje están las fotos de los tanques y esas cosas. Se usaron tanques de C-47 que ya no existían más. Los C-47 ya habían sido todos desactivados y había tanques sin uso. Tenía 3 tanques de C-47 interconectados entre sí, colocados en unas cunas de madera. Después la interconexión iba a un aparatito que era como una torrecita que tenía debajo 2 bombas de combustible eléctrica de C-47, la selectora de combustible, que uno podía seleccionar qué tanque iba a empezar a chupar, y una llave de control de las llaves no sé por qué le decían a esa torrecita, ¿no? Sí. Le decían la Virgencita, no sé por qué le habían puesto la Virgencita. Entonces nos decía, bueno, pues, fíjate la Virgencita, que si no sé cuánta. De ahí salía un mangón enorme que llevaba el combustible a las alas. Para llevar el combustible a las alas, los ingenieros tuvieron que perforar la parte presurizada. O sea, era un trabajo muy difícil. O sea, perforaron la parte presurizada y después lograron que volviera a ser presurizada, ¿no? O sea, hicieron pasar los caños, el caño iba al medio de las 2 alas, en el medio del avión había una T que pasaba combustible para todos lados. Ahí por esa T entraron y uno podía seleccionar el combustible para un ala, para la otra o para las 2 a la vez, ¿no? Cosa de equiparar. Claro, para ir a equiparar. Y eso se hacía en pleno vuelo, ¿no? Eso se hacía en vuelo, ¿no? Y después la técnica de volar era volar siempre con los tanques de alas llenos. O sea, porque si pasaba cualquier cosa, que no funcionara, que dejara de funcionar. Claro, que dejara de funcionar todo, siempre teníamos los tanques llenos arriba, ¿no? Sí, entonces siempre estábamos pasando combustible hasta que se agotaba el combustible de los tanques auxiliares, digamos, extra, ¿no? Esa fue más o menos la forma como arrancamos. Hicimos varios vuelos de prueba, se hicieron. Al principio hubo una falla en la construcción, que la presurización aplastaba los tanques, entonces hubo que poner
unos desagotes y unas tomas de aire para que equilibrara la presión adentro del la tanque, cabina, ¿no? La presurización de la cabina. Claro. Y bueno, y marchó lo más bien, ¿no? O sea, las cosas marcharon muy bien, por suerte marchó todo muy bien, ¿no? Eduardo, ese avión, ese Fairchild, era como el hermano gemelo del que tuvo el siniestro en los Andes, ¿no? Claro. Que fue años antes. No fue el hermano gemelo, fue el que vino en sustitución de. Ah, el que vino en sustitución de él. Sí, aquel era el 571. Era el 570 y el 571. El 571 cayó en la Antártida, perdón, en la cordillera, en los Andes, y en sustitución de ese vino el 72. Pues el 72 fue también el último avión que se hizo Fairchild 227. Después de ahí la fábrica cerró. Bien. Hasta en eso está el Uruguay, en esa historia. Una cosa que me llamó la atención, yo no soy un experto en ese aspecto, ¿no? Había 3 pilotos manejando el avión o estando allí en la cabina de mando. Éramos 13. Tú, Payas y Méndez. Y Méndez. Y 2 ingenieros de vuelo. ¿Qué función cumplían los pilotos? ¿Se iban turnando? Claro, o sea, cuando empezó, los 3 teníamos la misma calificación de vuelo. O sea, ¿Tenían el mismo grado? No teníamos el mismo grado. Bueno, entramos en un tema que es más difícil de explicar. En la Fuerza Aérea existen dos jerarquías. Una es la que ustedes conocen, militar común, el coronel manda, claro, el coronel manda más que el capitán manda más que el sargento, y así vamos. Y después está la jerarquía de vuelo. Claro, la cantidad de horas. La jerarquía de vuelo, que es el piloto comandante, el piloto, el copiloto. Claro. Esa jerarquía de vuelo, no importa qué grado tenés. ¿Qué te la da esa jerarquía? ¿Qué te la da esa jerarquía? ¿Qué me da esa jerarquía de vuelo? Es que cuando me nombran comandante del vuelo, toda la tripulación está a mi orden y no importa qué grado tengo yo. Claro. O sea, yo salí de comandante de aeronave de teniente primero, y siendo teniente primero volaba con un capitán que era copiloto o coronel, y el que mandaba era yo, teniente primero. Y el tipo se calla la boca porque el comandante de vuelo manda mucho, o sea, de él depende la vida de todos los demás. Claro. Más de los pasajeros todavía. Y a ver si lo entendí yo bien. Entonces eso es difícil de explicar. No, es que te explicaste bien. En el ambiente esa jerarquía, ¿quién se la da? ¿Quién te la da? La calificación que yo obtengo como piloto. ¿Importa la cantidad de horas de vuelo? No. Importa la calificación de mi habilidad como piloto. O sea, llega un momento que los instructores de vuelo dicen, fulano se califica como piloto, como copiloto o como... ¿Y esos instructores dependen de la Fuerza Aérea Uruguaya o no? Es en general en todo el mundo, pues. En general es en todo el mundo. Pero es difícil de explicar, ¿no? No, pero yo creo que se entendió. En los barcos se da cuando el capitán es el capitán y puede haber un brigadier o algo por el estilo, pero el capitán del barco es el dueño del barco. Sí. A mí me pasó cuando viajamos con Julito Dodino, él era capitán, y viajamos con el vicealmirante Rizzo, que fue nombrado estando en navegación con nosotros, comandante jefe de la Armada, y sin embargo él en el barco mandaba el capitán. Éramos camaradas entre ellos, pero es que es una regla. En las embarcaciones pequeñas también el patrón es el que tiene toda la decisión y la responsabilidad, y es la última palabra. Entonces a veces es un poco difícil de explicar esa relación de cómo un capitán manda más que un coronel adentro del avión, y bueno, pues es la calificación de vuelo que tiene. Pero yo diría más que mandar, porque los demás obedecen o acatan lo que dice ese capitán, es justamente tener la responsabilidad de realizar esa tarea de que todo vaya bien, y salvaguardar la vida de quienes van, de la nave y de quienes están en la nave. Digamos que es una jerarquía por el que sabe más. Claro. Ahí va.
Claro, claro. Explícame, o explícanos un poquitito, cómo estaba constituida la tripulación. Ya dijimos, 3 oficiales, después ingeniero de vuelo. Bueno, esa fue una tripulación que éramos 3 pilotos y 2 ingenieros. Los 3 pilotos teníamos la misma calificación de vuelo, o sea, los 3 éramos instructores, éramos pilotos comandantes. Méndez y yo éramos tenientes coroneles y Payas era mayor. Entonces, para no pelearnos, cuando empezó el vuelo, tiramos una monedita a ver quién empezaba. Íbamos a hacer una etapa cada uno. Lo que yo me imaginé, y después íbamos rotando, o sea, el que estaba en el asiento de la izquierda se iba para afuera, el de la derecha pasaba a la izquierda y así íbamos dando vueltas. Nadie se aburría ahí. Nadie se aburría y hacíamos una etapa cada uno. El que estaba sentado a la izquierda ese día mandaba, ¿no? Ahí va. ¿A quién le tocó aterrizar en la Antártida? Payas. A Payas. A Payas de yo salí de acá, fue un vuelo que fuimos primero a Santiago. De Santiago fuimos a Punta Arenas, de Punta Arenas a la Antártida, después. Aguirre, en aquel entonces lo de la ventana meteorológica existía también. Y aquella parada en Punta Arenas, esperando que de repente hubiera la posibilidad de esa ventana, ¿se seguía utilizando? Claro, sí. Teníamos que... La meteorología en la Antártida es muy variable y muy rápida, tú sabes. Sí, o sea, va cambiando, cambia demasiado rápido. Entonces, por suerte ya en aquel momento estaba el satélite, el GOES-8. Entonces, el GOES-8, sí. Ahí podíamos más o menos ver la carta y ahí que uno calculaba si me daba el tiempo de ir y volver. O sea, tratábamos de no quedarnos nunca trancados por meteorología en marcha, sino que nos diera el tiempo de ir y volver, y a veces había que esperar varios días. Mirá. Lo normal era un vuelo de eso que hacíamos de 2 vuelos, porque llevábamos la carga de acá con el avión lleno. Cuando llegábamos a Punta Arenas había que bajar la mitad de la carga para poner combustible. Sí. ¿No? Entonces normalmente había que hacer 2 o 3 vuelos. A copiar en Punta Arenas. Claro, y ahí empezar de todo lo que había traído de Montevideo, más lo que de repente había quedado de otros vuelos, llevarlo por la Antártida, hacíamos 2 o 3 vuelos. Y ahí se generó... Esos 2 o 3 vuelos que uno hacía, a veces nos llevaba una semana. Sí. Por el tiempo, ¿no? Ahí, por la meteorología. Ahí se empezaba con aquello del segundo cruce, el tercer cruce. Claro. O sea, estando los cruces eran Punta Arenas, base Freire, base March. Eduardo, y el apoyo meteorológico no solo lo recibían de Chile, ¿verdad? Sí, era de la... Nosotros estaba la Oficina Meteorológica de Punta Arenas, la Oficina Meteorológica de March, y nosotros vamos a hablar con el radiopeador nuestro, que era una conversación más entretenida, o sea, y más segura, pues nosotros daban una información técnica 100%. Al hablar con el radiopeador nuestro, que ya lo conocíamos de antes, por supuesto, de toda la vida normalmente lo conocía, teníamos otra conversación que era la opinión, que el tipo decía su opinión. Te hago un cuento una vez de un aterrizaje. Íbamos llegando a March y nos dice la torre de March que el aeropuerto se cerró por niebla. ¿No? Y estamos a 15-20 minutos. Y entonces hablamos con el operador nuestro y decimos, ¿cómo ves la cosa ahí? Y dice, vénganse porque la niebla está pasando. Y dice, yo ya estoy viendo el sol. La base nuestra te quedaba dentro de la bahía, ¿no? Así que no. Y dice, la niebla está pasando. Dice, ya pasó por acá por la bahía, está arriba de March, pero va rapidísimo. Cuando nosotros pasamos arriba de March, estaba tapado por niebla. Cuando hicimos la aproximación adentro de la bahía y íbamos viendo la tierra y la niebla que se iba alejando y la pista iba apareciendo, ¿no? Una experiencia rara, interesante, porque de acá uno no ve eso, ¿no? La niebla pasó como si fuera
Un banco. Un banco al trote, ¿no? Sí, un banco. Entonces, sí, pero si el operador nuestro no nos dice, vénganse, mira que algo cambió, nosotros vamos a tener... Y ese operador estaba en base a Artigas. Estaba en base a Artigas. Seguro. Claro. Y estaban aterrizando del lado de la iglesia. Por adentro de la bahía, sí. Sí, me imaginé. Porque cuando me decía que se iba corriendo la niebla y que el radiooperador te decía ya había salido el sol, calculé que iban a aterrizar del lado de la íbamos por adentro de la bahía, sí. Vuelvo a la tripulación y ya terminamos ahí. Ya hablamos de los comandantes, de los pilotos. ¿Cuál era la función del ingeniero de vuelo? Bueno, el ingeniero de vuelo es una pieza fundamental. O sea, el avión no puede volar sin él. No. Es como el jefe de máquinas en un barco. Ahí está, es como el jefe de máquinas. Y tiene un montón de responsabilidades que ni el piloto le puede decir que no. Si el tipo dice este avión no vuela por tal cosa, no vuela, ni que venga Dios a hacerlo volar, ¿no? Aparte, él maneja toda la parte, lee la cartilla de vuelo, ¿no? Y todos le vamos contestando a las preguntas que él hace. Opera una cantidad de sistemas, las opera él, y después hace un montón de tareas, digamos, de mecánica pura. En el primer vuelo ese, primero nos falló el Omega, que era aquel sistema de navegación tío abuelo del GPS, nos falló y los tipos lo desarrollaron. Me acuerdo que estaba metido el cerebro de eso, estaba metido entre los dos asientos de los pilotos, sacaron el piso, cambiaron por otro que traían. Después falló una de las bombas eléctricas de combustible, la sacaron, la desarmaron, la arreglaron con no sé qué, o sea, hacían de todo, ¿no? Era una maravilla. Y después otra cosa importante que tenían, controlaban cómo se cargaba el avión. Claro. O sea, se fijaban cómo distribuían la carga en el avión. Sí, porque es importante respetar cierto peso, ¿no? Sí, es por el avión y después también por el aterrizaje en Chile. Una cantidad de kilos y tiene que estar balanceado, que es importante. Claro. Es importantísimo. Y eso lo hacían ellos, ¿no? ¿Qué expectativas tenías o tenían ustedes en ese primer vuelo? ¿Expectativa de qué? No? Claro, porque iban a una aventura programada hacia un lugar que seguramente no conocías tú, ni conocía Payas, ni conocía Méndez. ¿Qué pensaba? ¿Con qué se pensaban encontrar? No pensábamos ninguna cosa rara, ¿no? Era cumplir la misión nada más. Claro, o sea, más o menos teníamos idea lo que... volar en el frío, todos habíamos volado ya. Tú ya habías tenido experiencias en el Ártico. Claro, pero en el Ártico, no en la Antártida. Que es distinto. Habíamos volado el Ártico. Que es distinto. Es distinto. Lo distinto no es tanto la meteorología o el frío, sino es el saber que abajo hay gente. Claro. O sea, uno vuela en el Ártico y va de una ciudad a otra. Claro, por más que esté en Groenlandia, va de una ciudad con aeropuertos, con todas las ayudas. El Ártico es hielo y población. En cambio la Antártida es continente y nada. Y nada, ¿no? Y mar, punto. Esa es la gran diferencia. Que esa sea la diferencia emocional que uno puede sentir, porque en el Ártico, sí, un frío bárbaro, pero estoy entre gente. En la Antártida es como si estuviera en la luna, si no me van a buscar no salgo. ¿No? Está perfecto. ¿Cómo es un aterrizaje? ¿Cómo fue ese primer aterrizaje en Marge? ¿Qué condiciones debe tener la pista para hacer un buen aterrizaje? ¿Cómo es la pista? La pista es de piedra compactada, es rugosa, es media, pero no es nada del otro mundo, está muy bien hechita, es lisa, ¿no? No debe haber hielo. La han mejorado y todo, pero es piedra compactada, ¿no? Es como si fuera un portaaviones, March. O sea, porque es corta la pista. Tenía 1200 metros, o sea, nos daba bien, para operar daba bien. Claro, comparado con una pista de Carrasco que tiene 2000 y 3000 metros. Es mucha la diferencia. Va bien para el Fercho, pero para los Hércules tenés que apretar. Sí, el Hércules opera en menos pista. ¿En menos pista? El Hércules tiene pasos reversibles en las hélices. Es un avión para operar. El freno y contra. Claro. Es un avión para operar en pistas no preparadas, incluso, sí. ¿no?
Nos manda Walter Monzón, el instructor de aerotécnico de primera, Walter Monzón, el Sombra. La verdad, dice: muchos saludos, gran abrazo, compartimos muchos vuelos haciendo la protección desde CXJ. En una salida desde March decolaron con una ventana de la cabina rota, el vidrio con sensación térmica en esa cabina, impensable. Me dice, yo con la ventana rota. Sí, a mí se me rompió la ventana, no me acordaba. Era brava esa, ¿eh? Me haber pegado flor de susto. Dice que sí. Sí, bravo eso. Pasaban a veces que se rasgaban los vidrios por problemas de frío y calor. Sí, ¿no? Claro. Dilatación. Claro, la dilatación, a veces se rasgaba el vidrio. Estuvimos, no era normal, pero pasó. Sí, estuvimos con Marcelo también viendo una pala rota que tenía el 572, y después nos contabas tú que habían sí, una pala de la es cierto, sí. Fue prácticamente el único problema grande que hubo alguna vez fue al aterrizar. Bueno, de esa pista de piedra compactada, la hélice levantó una piedra, le pegó como si fuera un bate, y la piedra arrancó un pedazo de la hélice y a su vez golpeó contra el fuselaje y hizo un agujero debajo de la segunda ventanilla. O sea, abrió la parte exterior. El fuselaje es doble. Y bueno, hubo que mandar otro avión, fue el 561, en las fotos que te di vas a ver que hay un par de fotos que están, que hay una caterva de gente, porque yo no sé, yo creo que tuvieron que agarrar a palo la gente para que no subiera el avión, que querían ir a la Antártida a hacer el trabajo. Sí, ¿no? se querían ir. Todos querían ir, o sea, fueron de hélice, de estructura. Vos ves la foto, es un montón de gente. ¿Qué opinaron los chilenos cuando vieron llegar el Ferche? ¿No era un avión adecuado para esos vuelos? Claro, ellos estaban acostumbrados a operar con Hércules, ¿no? Con Hércules, ya. Le decían el avioncito. Pero está, nadie se asombra. ¿Cuál era la misión exacta de ese primer vuelo? ¿Simplemente probarse, volar, llegar a la Antártida, o tenían otra misión? Eso fue en enero del 84. Eso fue en enero del 84. Sí, la misión nuestra era llevar a la delegación del Antártico, que iba a Puseiro, y eligieron el lugar donde poner la base. O sea, era poder llegar, sentar por el pabellón y decir... ¿Se dejó gente ahí? No. No. Ahí se volvieron todos, eligieron el lugar, y después... A fin de año, sí, por diciembre se hizo. Empezamos a hacer una cantidad de vuelos que íbamos y veníamos continuamente a Punta Arenas llevando carga. Se acopió todo en Punta Arenas, y esa carga la cruzó el barco aquel chileno, Piloto Pardo. Llevó todo para la Antártida, y después llevamos una delegación grande de gente del Antártico que iba, y empezaron a construir la base. Claro. ¿Qué sentiste tú, Eduardo, cuando abriste la puerta del Ferche en ese primer aterrizaje y te topaste con ese paisaje tan distinto a lo que es el paisaje del Uruguay, y posiblemente distinto a los paisajes que tenías acostumbrado a ver en tus distintas misiones? Sí, vos sabés que es difícil a veces, porque uno en el momento va en la vorágine de lo que está haciendo, ¿no? O sea, era en ese momento más importante el avión, el vuelo, la meteorología, que no de lo que había ocurrido. Está como lo que decía Federico, estás trabajando y no disfrutás ni sentís lo otro. Claro, incluso cuando volví, lo primero que pensé es ir a ver la planilla, a ver si tenía vuelo el día siguiente, ¿no? O sea, ¿a dónde me tocaba ir? ¿No te diste tiempo a nada? Entonces no es no sé si tuve vuelo al día siguiente, pero te quiero decir que te entiendo. En decir, que hice historia. No hice historia. No, te preocupaba de tu tarea, punto, no específico, de tu responsabilidad. Quizás lo noté después al enfrentarme con los chiquilines esos de las escuelas que me hacían preguntas. Entonces ahí yo decía, mirá lo que pasó, ¿no? Pero en ese momento uno no tiene, o sea, yo por lo menos no tenía noción, ¿no?
Claro, claro. Cuéntame un poquitito, ahora viendo a Federico se me fue un poco la pregunta. Tú realizaste ese primer vuelo y otros más, por supuesto, a la Antártida. ¿Qué significó en tu carrera como piloto militar, esa aventura programada? Nada, o sea, a fin de año me calificaron muy bueno como siempre. Chao. ¿Qué tremendo? No, nadie me dio una medalla, ni me esperaron para aplaudirme. O sea, ni me aumentaron el sueldo. Eso era lo más importante. Ni siquiera les pagaron. Claro. No llevaban viáticos en esa época. No llevábamos viáticos. No en esta época, ahora que no hubiera sido. Aparte llegaron y le dijeron que sacaran los tanques de combustible porque tenían que poner los asientos de nuevo. Claro, o sea, llegaron y hay que sacar los tanques de combustible, como te dije. Al otro día el avión salía a hacer el puente aéreo, a Río, a donde toque sea, el Tamo a Salto y a Paysandú. O sea, seguía el avión normal. Me contaban Aguirre y Ferrari, que eso no lo llegué a leer en ningún lado, que el avión tenía que seguir volando con su destino normal, con su uso normal. Entonces esos tanques que habían puesto tenían que sacarlos, poner los asientos todo de vuelta para que el avión se usara como puente aéreo, como lo que fuera, y cuando tuvieran un cruce en Antártida, sacar de vuelta los asientos y poner otra vez los tanques de combustible. Y para hacerlo ya tenían una práctica tremenda, pero inclusive habían llegado a pintar el piso del avión en un piso común, y ahí iban acomodando los tanques y los asientos, y iban acomodando la carga en la planchada. Y después así era como iba para el avión. Sí, todos los muchachos del grupo tenían eso, o sea, habían pintado el fuselaje en el piso. Entonces, a medida que llegaba la carga, la iban colocando en el piso como debería ir en el avión. Entonces, después era más fácil cargar. Claro, por supuesto que sí. Pero no solo le sacaban los asientos, sino que le pintaban y despintaban el Fuerza Aérea que tenía escrito en el fuselaje. Porque si íbamos a la Antártida, a ponerle que era un vuelo militar, ahí decía Fuerza Aérea, pero si volábamos en el puente aéreo para Pluna, volábamos como civil, el avión tenía matrícula civil, entonces le borraban el Fuerza Aérea. Y los pilotos nos cambiábamos la camisa. ¿Era el famoso Tamo ese, no? No, el Tamo ese volaba como militar también. ¿También como militar? El Tamo era militar. ¿Y qué era el Tamo, es transporte aéreo uruguayo. Claro. ¿Qué hay de cierto? Sí que es cierto. El avión no puede quedar allí en la pista de marcha, no puede quedar en la Antártida. Cumple su misión y se tiene que ir. Sí, lo posible, porque en aquel momento no había una plataforma que pudiera tener dos aviones. Entonces, el que estaba volando, el que estaba ahí, estaba ocupando el lugar, estaba como si estuviera trancando la pista, ¿verdad? Entonces, incluso uno tenía que esperar que el avión que estaba allá en marcha saliera y cruzara la mitad del Drake para el continente, para recién poder salir, ¿no? Por seguridad. Al avión en sí, a los motores, el frío y las condicionantes meteorológicas de la Antártida no le hacían no, los motores eran horrores, eran una maravilla. Motores ingleses, una maravilla de motores, nunca tuvieron un problema. En ese sentido, nunca tuvimos problema. A veces tuvimos problemas de congelamiento en algún lugar o alguna pieza que podía juntar un poquito de hielo, ¿no? Pero algún filtro de esos que se juntaba agua y se podía congelar. Sí. Después era fácil. En una de las fotos que tú me enviaste, no sé si en esta que estoy viendo yo ahora, te tocó aterrizar o decolar bajo nieve. Sí, con nieve, sí. ¿Qué se siente? Porque la visibilidad es complicada cuando está nevando. Sí, pero nunca hubo una visibilidad cero. Acá es más peligroso con la niebla que el otro día hubo una niebla que fue tremendo. Escuchame, y con las tormentas, no hay tormenta eléctrica. En la Antártida no hay tormenta eléctrica. Cierto. Los cumulonimbus que acá llegan a 30, 40 mil pies, ahí no pasan de 15, 16, son enanos.
Me llega un mensaje de Raúl Acuña que dice: saludos a Fede, Roberto, Javier y el entrevistado Eduardo Aguirre. Gracias. Raúl Acuña era uno de los muchachos que estuvo en la filmación el otro día. Dice: muy interesante lo que cuenta, muy buenas fotos del 570 y del 572 en la Antártida, que supongo que las dio Eduardo. Yo no la saqué, eso es un hecho. Yo quería preguntarte eso justamente, ¿por qué hay algunos que... No sé si es la misma aeronave, pero capaz que no. Pero una marca 570, la otra 572 y otra 56 y algo. ¿Por qué tienen esas matrículas? Todos los aviones que tienen matrícula 500 son aviones de transporte. Sí. Los fueron diferenciando a medida que a través del tiempo. Los C-47 eran 500 y después agarraba uno. Arrancaron con el 500, el primero era 510, hubo 507, arrancó en el 507. Porque de foto de la Antártida hay y después, cuando llegaron los Fokker, pasaron, alguien dijo, bueno, 500 y por ahí arranca con el 560. Cuando llegaron los Fairchild, como era otro tipo de avión, era 500 por transporte y arrancaron con los 70. Los Hércules eran 590 y 2, arrancaron 1, 2, 3. 1 o 2. No hay ninguna regla que diga que el primero arranca con el 0, o sea, 590, ponele. A veces, de acuerdo con el que esté en el momento, dice, bueno, ponerle, arranca con el 1. Y en las fotos se ve el 570 y 572. Sí. 572 y 570. El 71 nunca fue a la Antártida, ya no existía. No, pues el 71 ya no existía. Sí. Pero entonces el 70 era Fairchild también. Claro. El 70 y el 72. Sí, era exactamente igual al 72. Y el que aterrizó primero era el 72. El 72. Con el 70 es con el que llegan de repente a llevarte repuestos para la pala de la hélice esa. No, fue el 61. Fue el Fokker, el 561 también. Pues yo en la foto hay una foto donde hay dos Fairchild y no sé si se nota bien si es un Fairchild y un Fokker. Los mirás, vos mirale de la hélice para adelante. Uno es más corto que el otro. Está. El más corto es el Fokker. Yo porque veía ahí, no entendía bien. Sí, son iguales, pero son diferentes. Eso es lo que no me cerraba. Uno es más largo, y después adentro son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eduardo, ya para ir terminando y no molestándote más, para no molestarte más, anécdotas de esos vuelos, esas idas a la Antártida. Vos sabés que es difícil contar una anécdota porque... Miles de anécdotas. No por elegirlas, sino porque qué es interesante para vos y qué es interesante para mí. Y yo quiero las que son interesantes para ti. O para la gente que me puede escuchar. Yo quiero las que son interesantes para ti. Una cosa que es interesante para mí puede no llegar y no ser interesante para el resto de la gente que no la puede o entender o yo no la puedo explicar tampoco. Y dice, mirá qué pavada que cuenta este loco, ¿no? Entonces a veces a mí no me gustan las charlas estas dos cosas, eso de las anécdotas, porque no sé qué puede ser. O recuerdo, si querés decirlo mejor. Y lo otro que no me gusta es cuando me dicen vaya de una conferencia, porque digo lo que yo considero bueno y hago la conferencia y de repente a ustedes no les interesa, no era eso lo que querían escuchar. Entonces yo cada vez que voy a esos lados digo, ¿sabe una cosa? Yo no voy a hablar, háganme preguntas. Y lo que hacía me cuesta un poco romper el hielo porque la gente, todos nos ponemos medio remisos, no nos animamos a preguntar, pero prefiero contestar preguntas porque voy a contestar lo que tú tenés interés de saber. Porque yo de repente te hago toda esta historia y decís, todo eso ya lo sabía, lo leí en el diario, o sea, no me importa, ¿no? Entonces, pero yo qué sé, hay de esas historias. Nos dice Martín Malcuori, Vico, dice, ¿han realizado alguna expedición a los polos? Y ahí, supongo que debe estar preguntando sobre la expedición al polo sur geográfico. Tú estuviste en Groenlandia, me habías comentado ahí, y al polo sur geográfico había llegado Aita y Gadea. Yo creo que si no somos los únicos dos orientales que llegaron al polo sur, debe andar
Algunos más, yo creo que los debemos contar con los dedos de una mano, si los que llegaron. Pero no llegaron en aviones nuestros. ¿Quién? No llegaron en aviones nuestros. No, estos fueron... La Fuerza Aérea Uruguaya no llegó todavía. Lo que sí hay fotos de repente que lo vamos a compartir también en el documental el sábado que viene, es del helicóptero del 030 en el ECARE. Sí. En la península antártica. Haciendo ahí sí, ya en el continente antártico. Claro, esos fueron al continente, fueron a la base esta, el ECARE, y esos llegaron. Yo no sé si esa base sigue activa. Sí, está ahí, depende del dinero. De verano. ¿Y en qué vamos? Generalmente en barco, en vanguardia. El bien, helicóptero claro, también, la otra vuelta, yo estuve en el 2015 en base Artigas y fueron con helicóptero de los chilenos a traer a los uruguayos que estaban en marzo, estaban terminando las obras del ECARE, que habían terminado su campaña. Y la gente de la FACH los trajo en helicóptero desde el ECARE hasta March, porque no aterrizaron en la base nuestra. Pues la base nuestra tiene un helipuerto que lo mantiene actualmente es Walter Monzón. Sergio de Matei nos dice saludos al coronel Aguirre, el que tuve el placer de conocer estando en el Instituto Antártico del Uruguay en alguna ceremonia realizada. Un gran piloto y pionero volando el Fairchild hacia Frey. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo también. La Fuerza Aérea también tiene otro hito, que Romero, por ejemplo, estuvo haciendo trabajos de meteorología en Patrio Hill. Yo no me acuerdo el nombre de Romero, que yo me llegué a comunicar con él, pero estar aislado y haciendo trabajos de meteorología allí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estuvo Danilo Puzzola, entre las fotos que levanté está él en una carpita ahí Exacto, en una carpita. Con la bandera nacional. Ya aprovechó el chivo. No dije, vos viste que hago silencio, usted no dije nada. Todo bien. Tenés ahí un regalito para el coronel Aguirre. Eduardo, en nombre de nuestro productor, en nombre de Javier, programa, que está allá, en el mío, este obsequio te recuerdo. A mí me quedó preguntarte si tenés algún recuerdo, alguna anécdota de tus idas a las escuelas. Porque con eso aprendimos todos. Sí. Es una cosa que a mí me gustó mucho. Muchas gracias. No, por favor. Muy amables. Me gustó mucho lo que hicimos en ir a las escuelas. A las rurales especialmente. A las escuelas rurales. A las de acá de Montevideo, una muy mala experiencia. Muy buena experiencia, nadie le importaba el recuerdo de la vela, nada. Eso se sigue dando igual. Íbamos a que tuvieran más tiempo de tomar el té la maestra. Y no lo estoy haciendo despectivamente. Era lo que en realidad pasaba. Dependía también de cómo se preparaban esos chicos, ¿no? Los chicos no sabían absolutamente nada, claro. Ni les importaba tampoco. No voy a decir la escuela, pero me pasó. Y llegué a la escuela, capaz que fue contigo. Nos recibieron y desaparecieron los maestros. Pero todo depende, vos sabés que todo depende de la institución, porque nosotros pero mirá que no solo escuelas privadas particulares, las privadas era exactamente lo mismo. Ahora, las escuelas rurales eran una delicia ir es una belleza trabajar con de los chiquilines, ¿no? Son esponjas, quieren aprender. Las ganas de conversar con los chiquilines, de preguntar, de aprender, ¿no? Era extraordinario. Sí. La doctora química María Fernanda Sardá, que estuvo desarrollando un proyecto en base científica Antártica Artigas con celdas de Grätzel, son unas celdas solares que son translúcidas, y ella estuvo usando las tintas del ceibo, de la flor del ceibo, para generar esa fotocélula. Nos contaba que ella también tiene unos proyectos en Durazno y que cambia impresionantemente lo que es los alumnos de Montevideo y los alumnos de Durazno, de ahora que cambian totalmente, o sea, que son otro tipo de querer aprender, ¿no? Otro tipo de absorber esa información y seguir buscando, ¿no? Ahora, tú querías una anécdota, ahora que hablas de la doctora, me hiciste acordar.
Todos ustedes conocen al doctor Grillo. Sí, seguro. El loco Grillo, vamos a decir. El loco Grillo. El loco era una maravilla. Cuando lo traíamos de vuelta, él venía con una caja de cartón de esas llena de empanadas, que él decía que las había hecho él. O sea, yo sospecho que no él no las hacía, él las repartía nada más. Entonces venían todo el vuelo, venía con la caja bajo el brazo, repartiendo empanadas, iba hasta allá de la cabina y decía, vos no te pares de acá, vos de acá no, vos decime que querés que eso te traigo, sí, pero vos de acá no te pares. Entonces, unas empanadas riquísimas, que creo que nunca más volví a comer unas empanadas de esas. Él decía que las hacía él. Y capaz que sí. ¿Vos dudás? Un fenómeno, loco, ¿no? Un muchacho bárbaro. Todavía el año pasado se hizo, este año no se pudo hacer, pero el año pasado hicieron con Waldemar Fonte, hicieron la reunión del Midwinter y estaba Grillo. ¿Ah, sí? Sí. Ahí lo llegaste a conocer. Siempre se arrima. Notable, notable. A ver, lo conocí, pero nunca hablé con él porque no me da, ¿viste? Para Pero es lo más pero me quedo. que puede haber. Hincha de Peñarol, a muerte. Era el médico de Damiani. Quedamos bien con todo el mundo porque le tiramos para uno y ahora le tiramos para otro. Bueno, no queda más que agradecerte muchísimo, Aguirre, no solo que hayas estado hoy, sino que nos hayas compartido en el especial que estamos haciendo de 36 años de Cruce a la Antártida, esa filmación que tuvimos el jueves, que fue muy linda junto a Ferrari, y que la vamos a tener acá en el programa el sábado que viene, sábado 7, esperemos que esté todo terminado, porque me falta hacer helicópteros ahora, el Escuadrón 3. Voy a hacer el martes, voy a hacer con la gente del Escuadrón 3 de helicóptero. Así que bueno, 1.000.000 de gracias por haber estado acá en el programa con nosotros. En realidad soy yo el que les agradezco a ustedes dos que sigan adelante con el proyecto de difundir la Antártida, que en realidad muy poco le importa al Uruguay. Es penoso eso, es penoso. Yo quiero no solo agradecerte, y darle gracias a Dios de que pude volverte a encontrar, hicimos un lindísimo equipo, nos aprendimos a conocer, a aguantarnos, vos especialmente a mí. Fue un lujo. Me acuerdo la ida, no sé si a Paysandú, a Salto, que paramos para comer un helado, una cosa, una convivencia brutal. No me hagas acordar de cosas, pues ya me olvidé. No, yo me olvido de cosas también, no te preocupes. Me quedo blanco. No voy a decir, a veces ahí pasó tal cosa y yo, eso ¿pasó? Se rompió la ventanilla. No me acuerdo. Nos pasa todo. No me acuerdo. Tenemos memoria de cosas muy viejas, capaz, a medida que avanzamos en edad. Pero me cuesta una pila recordarme las cosas. Pero muchas gracias a ustedes por haberme recibido. No, por favor. Incluso contigo, el otro día en el museo que pasamos también. Quedó genial esa entrevista. Yo después fui para casa y me la puse a relojear toda de nuevo y la verdad que estuvo muy buena. Aparte, el marco del museo de la FAU está divino. El museo, la verdad, hicimos una recorrida y filmamos por adentro del museo, porque la verdad que está muy bueno. Creo que son de esas cosas que habría que visitar, ¿no? Y uno de repente... En el Día del Patrimonio, yo no lo conozco, el museo está dentro de la Brigada Aérea, número 1. Capaz que en el Día del Patrimonio... Yo la segunda vez que entro. Yo no la primera vez que entré tenía como 8 años. 8 o 9 años en el cilindro. Acá en el cilindro. Bueno, sí, el museo está... Bueno, pero era chico, en alguna época fui chico. En algún momento fui chico. Y es la segunda vez en la vida que entro en él. La verdad está muy bueno, es un viaje en el tiempo. Y lo felicité a Quirós. Sí. Hace un trabajo muy lindo. Él y el grupo de personas que son voluntarios, que se llaman los ratones de hangar. Bueno, aparte, ¿sabés qué hay? Entre otras cosas, el mameluco de Gadea. El mameluco de Gadea está bien dobladito, guardadito, y está en la vitrina. ¿El que usó para llegar al polo? No sé si habrá sido el del polo, pero que era de él porque tenía el nombre de Bernabé Gadea.
Capaz que sí. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. Programa imperdible, espero que terminás con las filmaciones el martes. El martes terminamos Y de filmar. tenés miércoles, jueves, viernes para editar. Aparte quedó. No, pero aparte también hay. Lo que pasa es que hay toneladas de materiales. Lo que primero iba a empezar siendo una media hora. Sí, lo que primero iba a ser una hora, ahora ya lleva. Lo que iba a ser media hora ya lleva una hora. Pero igual de la hora no lo vamos a. Va a ser como una documental. Un especial, no sé si documental, porque no nos da el tiempo para hacer un documental, porque el documental habría que. Lleva años recopilar información para locución, música, cosas, ¿no? Pero... Sí, por eso, aparte que lo que nos pasó, que después se empezó a sumar gente que quería participar. Y el problema era que teníamos que condensar todo eso en una hora. Por ejemplo, el otro día con Olmedo, y pasó lo mismo con la entrevista a ustedes. Tuvimos la entrevista con Olmedo de los Aviocar y de los Hércules y de los Douglas, los DC-3. Claro. Y estuvimos una hora y pico en esa entrevista. Y terminamos la entrevista y le digo a Raúl Acuña, ¿qué parte le sacás? Esto es imperdible. Es imposible. ¿Qué? O sea, es imposible. Nadie se animaba a decir, bueno, pasó lo mismo con la entrevista de ustedes. ¿Qué le sacamos? Entonces una entrevista de una hora, la verdad que es material imperdible. Entonces, bueno. Próximo programa entonces se informa habrá que estar una hora en la entrevista con en vivo con Marcelo Lorense, el director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya, y quizás con la participación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea también. Vamos a ver. Es lo que te digo, todo el mundo quiere, ahora que le gustó. Voy a darte la razón por una cosa que vos dijiste. Estoy viendo que muchos de nuestros entrevistados en programas siguientes a lo nuestro están apareciendo en la televisión abierta en empresas que decían, esto no es importante, ¿qué vamos a hablar de esto? ¿Te das cuenta? Porque yo le decía a Roberto que, le digo, mirá que nos están mirando, porque terminamos el programa y resulta que alguien levantó y llamó y me dice, no, mirá qué casualidad. Digo, mirá qué casualidad, todas las veces terminamos el programa. Así que si se quieren poner con un pesito, 092-161518 con la hora. Pero no se animan porque como cultura, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es el Uruguay. Aguirre, muchísimas gracias nuevamente. Roberto, nos vemos el sábado que viene. Sí, el sábado, gracias Javier. Mi amigo personal, Javier, que Eduardo está atrás de los controles. Mil gracias, besos a la familia. Gracias Javier, gracias Mauricio, gracias a los televidentes. Y nos vemos el sábado que viene en la nueva emisión de Uruguay Pro al Mar y Proyección a la Antártida. Chau, chau.